Bien, buenos días. Vamos a hablar sobre la epidemiología del COVID. Mi nombre es Jorge Fernández, soy médico epidemiólogo de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Almanzora Guinaga Senjo de Chiclayo y voy a presentarles la epidemiología de este virus que nos ha causado una pandemia ya casi año y medio que tenemos del tiempo de pandemia. Ya estos aspectos son harto conocidos, bastante tocados. Sin embargo, no está de más mencionar recordar cómo es que ha ido el progreso de toda esta enfermedad que ha causado todo lo que ya conocemos. A nivel mundial tenemos que se han presentado más de 205 millones de casos en todo el mundo, más de 4 millones de muertes en todo el mundo. Y los países que ahora están liderando la frecuencia de casos en todo el mundo son los países de Estados Unidos, India, Indonesia, Brasil y Reino Unido principalmente. Esto es debido a que son los países que tienen una densidad poblacional relativamente alta comparado con otros países y mes tras mes que está ocurriendo la pandemia siguen todavía presentando una incidencia importante de casos, ¿no? Luego les continúan Irán, Rusia, España, Francia, Turquía, Malasia, México, Argentina, Bangladesh, Sudáfrica, Colombia, entre otros. Están a la cabeza de ellos. Recuerdo que en el peor momento de la cresta de la primera ola, el Perú llegó a alcanzar un 7º lugar en su momento, ¿no? Ahora ni siquiera aparecemos en los primeros 20 por ahora. Esperemos continuar igual. Esta es una frecuencia bisemanal, ya, que muestra cada 2 semanas qué es lo que está causando la variante Delta, que justamente se ha llevado todas las llamadas de atención de parte de los mecanismos de vigilancia epidemiológica, puesto de que esta variante es mucho más contagiosa que la cepa original de Wuhan y lo hace mucho más peligrosa en el sentido de que puede colapsar con mucha mayor facilidad los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces podemos ver cómo en Estados Unidos, por ejemplo, la proporción bisemanal de esta variante ha ido progresivamente copando los servicios hospitalarios y, lógicamente, enfermando a más pobladores de ese país. Para junio del 2021 estaba en el 20%. Sabemos que la que más predominaba en ese tiempo era la variante, la cepa inglesa en Estados Unidos, pero ya está tomando terreno la variante Delta en ese país. Y eso es lo que justamente vemos acá, ¿no? Según la Universidad de Johns Hopkins, que se encarga de hacer ese tipo de gráficos epidemiológicos, mostrando de arriba hacia abajo, primero en rojo los casos semanales, en blanco las muertes semanales y en verde abajo la cantidad de vacunación, ¿no? El impacto de la vacunación que se ha hecho en cada país. En Estados Unidos podemos ver que hay un pico importante en lo que es finales del 2020 y comienzos del 2021. Todo estuvo bien hasta mayo del 2021 y ahora están actualmente en un franco ascenso de los casos, un leve incremento de la mortalidad y sabemos pues que Estados Unidos es un país que todavía no completa el tema de la vacunación en su población, puesto de que hay muchos pobladores que son reacios a este procedimiento, ¿no? Entonces ellos están armando estrategias para poder llegar a esa gente que todavía no se vacuna, vacunan a pobladores de otros países y tienen de todo tipo de vacunas, sin embargo, no toda la población está con las ganas de querer vacunarse todavía. ¿Qué pasa en México? En México vemos que para julio del 2021, ya había en la Ciudad de México descarta nuevas restricciones pese a nueva ola de COVID-19. En México actualmente ya está para agosto del 2021 en una tercera ola. Sin embargo, vemos semanas atrás que el 9 de julio descartaban restricciones pese a nueva ola de COVID. Para el 23 de julio ya estaban en semáforo naranja en la Ciudad de México. Esto hacía de que en este país la cosa ya estaba pintando para un rebrote de casos, un repunte de casos. El detalle no es que uno se oponga a la reactivación económica. Pasa igual que en el Perú, ¿no? En el Perú hay gente que vive del día a día. Hay que poner en la balanza a veces la salud versus la economía. Y pues si no afecta a una a la población, lo va a afectar la otra. Entonces, creo yo que tendríamos que saber
planificar estrategias para poder llevar de la mano ambas cosas de la mejor manera, tanto la economía como la salud. El detalle está en que cuando se reactiva la economía, ahí viene justamente el detalle del poblador, de la persona de a pie, que justamente sus conductas determinan las enfermedades. En este caso, la pandemia, las olas se mueven conforme se mueva la población en sí. Entonces, si reactivamos la economía, pues tenemos que reactivarla con responsabilidad por parte de los ciudadanos, porque ahí el gobierno no tiene nada que ver con un tema directamente, me refiero, ¿no? Porque también el gobierno, las autoridades en general, podrían captar estrategias importantes, pero ya depende de cada uno si las cumple o no. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, acá, miren, podemos ver en la imagen, esta imagen es de Cancún, en la cual podemos ver de que hay bastante turista, bastante turismo, y nadie usa mascarilla. Por eso México está ahora en una tercera ola. Y que no se tome como un comentario un poquito juicioso, sino es que en el Perú tranquilamente podría pasar lo mismo, o en cualquier país latinoamericano. Entonces, lo ideal es que en esta amenaza con una variante Delta, que es mucho más contagiosa que la cepa original, que de por sí ya era contagiosa, exponernos sin mascarilla, reactivar la economía sin mascarilla o con medidas deficientes del uso de mascarilla, pues no esperemos que no nos golpee tanto. Lamentablemente es así. La pandemia se mueve conforme se mueve la gente, y si la gente se mueve de una forma irresponsable, pues podemos lamentarlo después. Miren, por ejemplo, en esta otra imagen de Cancún también, en la cual la gente, bueno, la ciudad es bastante, tiene bastante afluencia de turismo, hay bastante vida nocturna, los jóvenes salen bastante, y podemos ver solamente a un señor adelante con su mascarilla y el resto nadie tiene mascarilla. Entonces, no hay que ser mago, ni hay que ser pues un Nobel en salud para darse cuenta qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos desde la primera ola, desde antes de la primera ola incluso. Entonces vamos a ver cómo le fue a México, más o menos mostrando algunas conductas de sus pobladores. Podemos ver, miren, que para el extremo de julio, el extremo derecho rojo, ya tirando para agosto casi, estamos viendo un franco incremento de casos semanalmente. Los fallecidos en menor proporción, pero también están incrementándose lamentablemente. Esperemos que esto se revierta en las próximas semanas. Sin embargo, repito, va a depender mucho del comportamiento de la población. Y México también está avanzando bastante con sus vacunaciones, ¿no? En España, los expertos calculan que la variante india será predominante en un mes en España. Esto salió en junio del 2021 también. Entonces, como leí de España, España también ha tenido un incremento de casos, sobre todo en la época de julio, en la cual es verano y es vacaciones justamente para ellos. Han habido un incremento de casos, pero felizmente este incremento de casos no se ha visto acompañado de un incremento importante de fallecidos. O sea, casi ha seguido plana la curva de fallecidos en España, según este gráfico del Johns Hopkins, y su vacunación es bastante importante, ¿no? Israel, que es otro de los países que tienen bastante impacto en el tema de la epidemiología. ¿Por qué estoy presentándolo por países? Porque la epidemiología no es solamente mostrar gráficos, cuadros, cifras, sino que también sabemos que por un tema de salud pública, los determinantes de la salud se mueven por cómo se mueven justamente los pobladores, la población, sus conductas, sus hábitos regulares que tienen. Eso determina la presencia o ausencia de enfermedades. Entonces, por eso es que estoy mostrando cada realidad de los países que considero más importantes o representativos. En el caso de Israel, por ejemplo, que fue uno de los países que más rápido llegó a cubrir a la gran cantidad de su población, más del 50% fue vacunado rápidamente y con vacunas Pfizer. Israel nunca bajó la guardia. A pesar de eso, en las últimas semanas se relajaron las medidas porque consideraron de que gran parte de la población ya estaba vacunada, y creo que fue, si no me equivoco, uno de los países en asomar a lo que fue la inmunidad de rebaño. Entonces, ya están ahora pasando por otra fase de la pandemia en Israel, porque ya están sufriendo una disparada de casos por la variante Delta y reimpone el pase sanitario. O sea que ya ahora las medidas se han cambiado nuevamente en Israel, y para evitar un nuevo colapso del sistema y un nuevo confinamiento, es que ellos están ya cambiando sus actitudes desde el punto de vista sanitario, y están incluso presentando, es el único país en el mundo que está proponiendo una tercera dosis, como ya bien sabemos.
Israel, ¿cómo le ha ido? Ya vemos que, miren, para marzo, abril de este año, mientras en el Perú, abril fue el mes con más fallecidos en toda la pandemia, justamente en Israel estaban disminuyendo porque se veía el impacto directo de las vacunas. Miren abajo, casi al mismo tiempo que disminuye la curva de contagiados y fallecidos en abril de este año, podemos ver que las vacunaciones ya estaban casi terminando en todo el país. Entonces, actualmente ya están viendo un rebrote de una variante Delta, incluso de una variante Delta Plus, que es una mutación de esta Delta, ¿no? O sea, como por si fuera poco. Y un leve incremento de lo que son los fallecidos con respecto a las semanas anteriores. Y finalmente, ¿cómo le ha ido al Perú? En Perú vemos que es uno de los países que más ha sido golpeado en toda la pandemia a nivel mundial, puesto de que, si bien es cierto, no estamos figurando dentro de los países con más casuística, pero si lo hacemos a nivel de mortalidad por millón de habitantes, justamente vemos que es el país más, que mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes ha tenido en todo el mundo. Entonces, eso se ve reflejado acá. Hemos tenido dos grandes olas, las cuales es directamente proporcional a la cantidad de fallecidos que vemos en blanco. Son dos olas bien marcadas en los fallecidos y, sin embargo, estamos incrementando la vacunación a pasos muy importantes. Ya desde hace unos meses que empezó la vacunación, se ha visto bastante buena voluntad del personal de salud, de las autoridades, por conseguir la mayor cantidad de vacunas. Estamos avanzando muy importante con la vacunación, sin embargo, esto todavía no es suficiente. No llegamos ni al 20 o el 30% de los vacunados en el país. Entonces, esto todavía hace de que las medidas no deben relajarse, considerando de que le hemos empezado a vacunar a los pacientes o a las personas adultas mayores primero, ¿ya? Y ahora justamente nos queda el gran grueso de adultos jóvenes que son representados por la población económicamente activa, que en teoría son los que más salen, los que más trabajan, los que más se ganan la vida, en teoría, y se exponen más. O por último, si también queremos agregarle otro ítem más, los que más hacen vida nocturna. Entonces, esto hace justamente que son pobladores o son parte de la población que tiene todo lo que he mencionado y que además no ha sido vacunado, los pone como blanco perfecto para la variante Delta. Ya voy a mencionar por qué. Para el 10 de agosto, SINADEF, según Rodrigo, las redes sociales de Rodrigo Parra, que es un ingeniero que se encarga de hacer estos gráficos a diario, según la información que brinda el Ministerio de Salud, podemos ver de que los fallecidos diarios por toda causa en el Perú, según SINADEF, estamos en un franco descenso importante. Todavía no alcanzamos al punto más bajo que tuvimos entre la primera y la segunda ola en noviembre del año pasado. Sin embargo, esto no quiere decirte que todavía no vaya a haber una tercera ola. Todo apunta de que va a suceder. Esperemos no tenga un impacto negativo tan importante como lo están mencionando las proyecciones epidemiológicas. Sin embargo, podemos ver cómo es que la positividad diaria ha ido cambiando. Justamente, lo pueden ver el gráfico, la curva en color lila. La última semana del 28 de julio, más o menos, hubo un pico. Claro, conforme ha ido avanzando, ya se nota la disminución, la caída. Sin embargo, eso hay que tomarlo con calma, puesto de que así empezó en diciembre del año pasado, justamente la segunda ola. Las instituciones de salud, tanto el Ministerio de Salud como Salud, ya están vaticinando, más que vaticinar, proyectar epidemiológicamente los escenarios posibles para la tercera ola. Y en el caso del Ministerio de Salud ha considerado dos escenarios, un conservador y un peor escenario. En el caso del conservador tenemos más de 2 millones de casos totales y en el peor escenario más de 4 millones de casos totales. Hospitalizados el 20% en ambos escenarios y podemos ver de que el 5% sería la cantidad de personas que irían a hospitalización UCI en ambos escenarios, tanto el conservador como en el peor escenario, ¿no? Repito, esto depende mucho de la cantidad, de cómo es que se mueva las actitudes de las personas, van a determinar directamente el impacto sobre la tercera ola. En el caso de eSalud, lo ha propuesto de otra forma. eSalud ha considerado 3 escenarios posibles. Ha sacado una proyección epidemiológica basada en la primera ola, ¿ya? Que fue la ola patrón, por así decirlo,
que duró un promedio de 33 semanas epidemiológicas, y según esas 33 semanas epidemiológicas, hay posibilidades de que por proyección epidemiológica se den tres escenarios. Un escenario menos probable, que indica de que la tercera ola sería 3 veces la primera ola. El segundo escenario es un escenario muy probable, en el cual la tercera ola sería 4 veces la primera ola. Y un escenario, el que está las líneas discontinuas en rojo, que sería el escenario probable, ¿ya? Que sería, dicho en otras palabras, el peor escenario, sería 7 veces la primera ola. O sea, los tres escenarios han sido hechos en razón a la primera ola, porque es la ola patrón. Entonces, esos tres escenarios serían 3 veces, 4 veces o hasta 7 veces la primera ola. Depende de nosotros como pobladores, nosotros como personal de salud, con nuestras actividades, con nuestro fomento de la salud pública, con el reforzamiento de la atención primaria en salud, cómo es que podamos cambiar estas proyecciones y evitar de que nos impacten directamente, de forma negativa. Por ejemplo, hace unos meses ya estaban confirmando la presencia de un segundo caso de la variante Delta en Arequipa, y en la India ya se estaba detectando la variante Delta Plus, también en junio, mientras acá recién teníamos el primer caso, allá ya tenían a la Delta, pero con una variante más, con una mutación más. No se ha encontrado todavía mucha información con respecto a si esta variante Delta Plus es más contagiosa o es más mortal. Todavía no llegan a una conclusión importante, pero ya hay mutaciones de la mutación. O sea, hay que tener bastante cuidado con ello. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Nada extraordinario. Es el mismo coronavirus, con mayor contagiosidad, eso es cierto. Sin embargo, tenemos que mantener las mismas medidas que hasta la fecha hemos venido teniendo y que ya son bastante conocidas por nuestro entorno, por nuestro medio. Distanciamiento, no andar en lugares cerrados, tenemos que estar lavándonos las manos las veces que sean necesarias y el uso correcto de la mascarilla, principalmente eso, ¿no? El doctor Richard Ruiz Moreno menciona en su cuenta de Twitter que las nuevas mutaciones, la llegada del invierno y las bajas coberturas de vacunación, bueno, esto lo dijo todavía en junio, son factores que hacen inevitable una tercera ola. Se instalará en grupos de edad susceptibles no vacunados y su intensidad dependerá de las medidas de prevención que tomemos como sociedad. Repito, la población marca el camino. Y por esas razones que les he mencionado, porque la población económicamente activa y la gente que más se moviliza son los adultos jóvenes justamente, ellos son justamente el grupo de que todavía está en proceso de vacunación o todavía no ha alcanzado a colocarse siquiera la primera dosis. Entonces, según el INS, los adultos jóvenes serían los más afectados ante una posible tercera ola. Para el doctor Gorka Olive en sus redes sociales menciona de que la variante Delta es más transmisible que la inglesa, eso ya lo sabemos. Presenta resistencia parcial a anticuerpos, hay una protección con pauta completa de vacunación, o sea, si ya recibió la persona las 2 dosis, puede tener una protección importante. Una sola vacunación no te asegura una cobertura importante contra la variante Delta. Y está en expansión en Reino Unido, Estados Unidos y el resto de Europa entre la población joven sin vacunar. Así que el plan ahorita en el Perú es vacunar a todo lo que se pueda, a la velocidad que se pueda, y sin embargo hay gente que todavía no quiere vacunarse, lamentablemente. Sobre la variante Delta en Escocia, ¿qué pasó? Que en Escocia, más o menos en los meses de mayo o junio, la variante Delta le causó un colapso sanitario a un país de primer mundo como Escocia, que es un país europeo, que maneja una buena cobertura de vacunación y un buen sistema sanitario, les colapsó todo el sistema hospitalario. Entonces, no les causó tanta mortalidad, pero sí las colas, las camas y la demanda de hospitalización fue bastante grande, que repito, les colapsó el sistema a Escocia. Ahora imaginemos Delta actuando como ha actuado en la India o en Europa, o en Estados Unidos ahora, en un país latinoamericano. Entonces la pregunta es, no sé qué tanto estaremos preparados para soportar tal impacto. Y hemos visto las proyecciones y son escenarios para el MINSA, el peor escenario y el mejor escenario, y para salud, un escenario de 3 a 4 o 7 veces la primera ola. Preocupante. Según Gorka Olive, para la variante Delta las vacunas tienen eficacia. Pfizer parece más eficaz que AstraZeneca,
hay más contagios entre jóvenes, mayor riesgo de hospitalización en comparación con alfa. Sin embargo, también hay varios estudios que demuestran que la vacuna de Sinopharm también ha presentado una respuesta importante frente a diversas variantes. Por ejemplo, aquí el mismo autor menciona que el R0 ha ido cambiando dependiendo del tipo de cepa. Por ejemplo, la de Wuhan tiene un R0 que es la capacidad de contagiar de 2.4 a 2.6. La variante alfa de 4 a 5 veces. O un R0 de Delta de 5 a 8, lo cual lo vuelve mucho más contagiosa que la de Wuhan, que es la original y que de por sí era contagiosa, con 2.4 a 2.6. Delta es un R0 de 5 a 8. Podemos ver la cantidad o la diferencia de la contagiosidad que pueden tener una y otra variante. En cuanto a la red Lambayeque de salud, tenemos actualmente 7 establecimientos que hospitalizan COVID, ¿ya? Entonces, salud, la ventaja de estar en salud es que podemos nosotros atender a pacientes, hospitalizar me refiero, a pacientes tanto asegurados como no asegurados. No hay discriminación al respecto, ¿no? O sea, indistintamente si la persona tiene seguro de SIS o seguro social de salud, puede ser hospitalizado en cualquiera de nuestros establecimientos, siempre y cuando el establecimiento del MINSA esté ocupado, esté copado y no tenga lugar a más hospitalizados, pueden atenderse en salud. Así nos pasó en la primera y en la segunda ola en los peores momentos. Entonces, más o menos tenemos un panorama bastante claro de lo que es la región Lambayeque en cuanto a hospitalizados. Y podemos ver, por ejemplo, que en toda la pandemia predominan en todos los establecimientos hospitalizados mayores de 60 años. Sí, podemos ver que en el Hospital Heisen, Almanzor, Ferreñafe, Tumán, Chepén, Jaén y San Ignacio, bueno, en San Ignacio no mucho, pero en la gran mayoría de establecimientos predomina los hospitalizados con mayores de 60 años o más. ¿Sí? Sin embargo, aquí viene el detalle, en que vemos que la variante Delta y lo que se proyecta para esa tercera ola es que la población joven que todavía no se vacuna o que no ha sufrido mucho el COVID como sí lo sufrieron los adultos mayores en las semanas previas o en los meses previos, ellos en teoría serían el grupo etario que llevaría la peor parte para esta tercera ola. Y desde el mes de junio a lo que va de agosto, ya podemos ver el cambio bastante notorio que hay en el grupo etario. Puedan ver que antes predominaba la barra de color amarillo y ahora predomina, que eran los mayores de 60, y ahora predomina la barra celeste, que son el grupo de 30 a 59 años, en todos los hospitales. O sea, ya hay un cambio, repito, ya el patrón está cambiando. Ya no es como al inicio de la pandemia que nos decían, si eres mayor de 60, si tienes hipertensión o diabetes, eres el que va a llevar la peor parte. Eso ya creo que es parte del pasado, ahora está cambiando un poco. Seguimos recibiendo mayores de 60, cierto, seguimos recibiendo diabéticos, hipertensos, adultos mayores. Sin embargo, ya la novedad es que van apareciendo gente más joven. Miren, ahora van apareciendo en algunos hospitales como Heisen, Almanzor, Ferreñafe, gente de 18 a 29 años, cosa que no pasaba en la primera ni en la segunda ola. Y lo estamos viendo ahora en esta fase en la cual no hay un incremento franco de los casos, como sí lo hemos tenido previamente. Sin embargo, la tendencia es a hospitalizar a gente de 30 a 59 que casualmente no está vacunada o está recién recibiendo sus primeras dosis. Y para terminar, quisiera demostrarles algo de la vigilancia epidemiológica que hacemos en la seguridad social, en la salud, al menos en la red Lambayeque, que es prácticamente el trabajo que directamente venimos haciendo en nuestra oficina. Nosotros contamos con una brigada que va a domicilio a atender a los pacientes con sospecha de COVID. Se les hace la prueba confirmatoria, dependiendo del tiempo de enfermedad que tengan, si es una molecular o es una prueba antigénica. Y posteriormente, de confirmarse el caso, se les hace un seguimiento telefónico, una reevaluación de ser necesario, o hasta una referencia si el caso amerita ser manejado en un establecimiento de mayor complejidad de un hospital. Entonces, esta es nuestra curva de atendidos. Hasta la fecha, la semana pasada, teníamos algo de más de 108,000 atenciones médicas solamente, porque también tenemos biólogos y tenemos psicólogos que atienden también el soporte de salud mental, manejo de duelo y apoyo a la familia también. Entonces, podemos ver de que las curvas han sido bastante variantes, oscilantes, se han movido conforme se han movido los casos, obviamente,
nosotros recibimos la llamada al call center de la institución, y después de eso nos vamos en las movilidades a hacer la visita respectiva. Y podemos ver de que en casi todas las semanas no hemos pasado de más de 1000 atenciones. El mínimo ha sido 1369, que es uno de los más bajos que hemos tenido, porque ahora actualmente hay poca casuística en la región, pero sin embargo, a pesar de ello, tenemos más de 1000 atenciones por semana solamente en las visitas domiciliarias de la brigada. Tenemos también esas atenciones pasan a un sistema informático, lo cual anclado a un sistema de Google Maps, podemos hacer un mapa de calor. Y ese mapa de calor nos permite identificar con puntos rojos qué regiones o qué zonas de la región Lambayeque se están prendiendo con los casos. Eso nos permite a nosotros tomar medidas en salud pública, actuar en esas zonas, hacer campañas, hacer vigilancia de contactos de los pacientes que son positivos en el vecindario o alrededores, para hacer de alguna manera una especie de cerco epidemiológico y evitar de que la enfermedad se propague. Eso es parte de nuestro trabajo como Oficina de Inteligencia Sanitaria. Lo hacemos en toda la región, lo hacemos en los pobladores de Lambayeque que tengan o no tengan seguro social. No hacemos distinción de ello y sin embargo son atendidos, evaluados por médicos de nuestra brigada. En cuanto a los hospitalizados, según atención previa de brigada, o sea, tenemos un grupo de hospitalizados que son las curvas o la sombra celeste, que son una cantidad importante, y si queremos ver qué cantidad de estos pacientes han sido evaluados por la brigada, podemos ver la curva en verde, la sombra en verde. O sea que muchos de ellos quizás han tenido una atención por médico de brigada que finalmente refirió al paciente. Si el paciente no fue referido de forma oportuna, pudo haberse complicado en casa, o como ya sabemos, lamentablemente mucha gente ha fallecido en casa porque no quisieron hospitalizarse, porque ya tenían un tratamiento con un médico particular, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para ver el impacto de alguna manera de cuántos hospitalizados fueron evaluados por un médico de brigada, estamos en aproximadamente el 30% de los hospitalizados tuvieron una atención previa por médico de la brigada, ¿no? Dentro de la brigada de vigilancia epidemiológica, nuestros médicos no solamente brindan atención, sino también dan consejería, dan formas de cómo evitar de que la enfermedad se pueda propagar en la familia o en el trabajo también, porque hay gente que tienen 5 días de enfermedad y han estado trabajando previamente, entonces hay que ver todo eso. Vamos a lugares, como dije, de todos los puntos de la región que son solicitados, indistintamente si tienen seguro social de salud o seguro del Ministerio de Salud. Tenemos a un biólogo que, por ejemplo, está explicándole a una paciente cómo es el momento preciso para poderle tomar la mejor prueba en el mejor momento, sin necesidad de poder gastar recursos ni insumo para poder ser más certeros con el diagnóstico. También apoyamos lo que son campañas médicas organizadas por otras instituciones o por el mismo Seguro Social de Salud. Hacemos coordinaciones también algunas veces con el Ministerio de Salud, como en este caso estamos en el puesto de salud de Pueblo Libre, y hacemos actividades conjuntas muchas veces con MINSA también, o refiriendo a los pacientes cuando el caso lo amerita o es necesario hacerlo. Por ejemplo, en este caso, podemos ver al médico que está hablando con la familia, está explicándoles, está dándoles medidas de cómo poder mitigar esta enfermedad, del uso importante de la mascarilla para evitar justamente de que las personas dentro de la casa se contagien. Recordamos que el lema al comienzo era quédate en casa, pero ya conforme vemos el comportamiento de la enfermedad, quédate en casa, más bien hay que tenerlo con cuidado porque las personas, cuando caía uno en la familia, ya teníamos a 3 o 4 o más contagiados dentro de ella, por no usar mascarilla dentro de casa. Entonces, esas medidas justamente de conocimiento básico, elemental, que quizás muchas personas que no son personal de salud obvian o desconocen, es que nosotros podemos llegar a darles a conocer ello. Y podemos ver el detalle a la izquierda, en el centro casi, los balones de oxígeno, ¿no? Ahí tenían a un paciente hospitalizado, tenían en casa con oxigenoterapia. Finalmente ese paciente fue referido, como podemos verlo a la derecha, lo estaban refiriendo a uno de nuestros establecimientos de hospitalización. Bien, entonces ya sabemos cómo es el comportamiento de la enfermedad en cuanto al punto de vista epidemiológico. No solamente es mostrar cifras, gráficos, muchas cosas ya son conocidas. Sin embargo, quería mostrarles cómo es que
esta enfermedad o esta tercera ola va a marcar la pauta según el comportamiento de la población. Y también quería mostrarles un poco de nuestro trabajo de vigilancia epidemiológica, que seguro en muchas regiones, en muchos lugares o en otros países también lo están haciendo. Considero de que el trabajo de los chicos es importante, como el de muchos otros, no solamente en la parte de atención primaria o del manejo inicial del paciente, sino también en la parte hospitalaria, porque eso es otra cosa. Ya ahí estamos hablando de manejo de ventilador mecánico y todo el soporte importante que se les da. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista de salud pública, que lo más sencillo y los detalles más básicos son los que te marcan la diferencia en salud pública. Si el uso correcto de la mascarilla no se da, las personas pueden contagiarse, pueden complicarse, pueden hospitalizarse o hasta podrían fallecer, simplemente por no cumplir con una medida de salud pública básica. Entonces, quería mostrarles esto para poder invitarlos a ustedes también a poder hacer un ente diseminador de la información para evitar de que en su entorno, con sus colegas, con sus familias, puedan ustedes también tener un impacto directo y ayudar a mitigar la presencia de esa tercera ola. Esa es toda mi participación en esta oportunidad. Muchas gracias.